Buenas tardes, bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarme en esta primera sesión. Veo que se está uniendo con nosotros José, muchas gracias. Buenas tardes, anda por acá también Valeria, así es que vamos a dar un tiempo para que se puedan ir uniendo más compañeros. Hola Valeria, buenas tardes, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarme en esta primera sesión. Veo por aquí que a José le está costando un poquito de trabajo unirse. Veo por aquí, Valeria, que no hay como tal o todavía no aparece un micrófono. Es nuestra primera sesión. Bienvenidos. Ya ustedes están en el módulo número 3 y bueno, pues ya tienen algo, si no es que bastante experiencia respecto, ¿verdad?, a estas sesiones síncronas. Y ahora, ¿verdad?, la buena nueva es que pues estas sesiones de espacio abierto de aprendizaje, pues cuentan, ¿verdad?, con el hecho de estar, sí, con puntos, como puntos para su calificación al final del módulo. Entonces, bueno, conforme ustedes vayan ingresando, vamos, ¿verdad?, a tener el valor de cada sesión es de 1.25 puntos, ¿sí? Y bueno, pues conforme ustedes las vayan juntando, la intención es que al final tengan 10 puntos extras, o sea que pues va a ser excelente el hecho de que ustedes estén participando. Gracias Valeria, buenas tardes. Y bueno, pues me presento, soy la profesora Nuria Cabrera Tobar, voy a estar con ustedes durante estas 4 semanas que dura el módulo número 3 y principalmente, ¿verdad? Este módulo está orientado a varios aspectos. Tiene que ver con continuar desarrollando habilidades escritas, retomando los conocimientos del módulo 2, en donde ustedes revisaron diferentes tipos de textos, ¿sí? Y ahora lo que van a aprender, ¿verdad?, o van a recuperar también es a trabajar con lo que son las reseñas. Vamos a ver dos tipos de reseñas, la reseña comparativa y la reseña crítica. Entonces, bueno, pues los trabajos van a tener como temas dos contextos diferentes, porque lo que estamos haciendo en este módulo es ver cuáles son los aportes que se hacen de las distintas disciplinas de las ciencias sociales y de las disciplinas de las ciencias naturales. Entonces, bueno, pues los trabajos, algunos, ¿verdad?, estarán con temas relacionados con la historia, con la sociología, con todas estas cuestiones que hoy actualmente estamos viviendo, y desde la parte de las disciplinas de las ciencias naturales, pues vamos a estar revisando algunas cuestiones relacionadas con los fenómenos naturales y con situaciones, ¿verdad?, que hoy en día pues tenemos que resolver. Hola José, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarme. Te agradezco que estés aquí conmigo. Le estaba comentando a Valeria que, bueno, pues es esta nuestra primera sesión. Vamos a conocernos, les voy a platicar cómo va a realizarse las actividades de cada sesión. La idea es que ya estamos a mitad de la semana y de alguna manera, pues ustedes ya hicieron un avance respecto a la lectura, a la información, ya tuvieron quizás incluso una sesión, ¿verdad?, con los asesores didácticos, y ellos también pues platican, revisan con ustedes algunas cuestiones sobre los trabajos. Esto, ¿verdad? Este espacio es para que ustedes planteen preguntas, también para revisar algunas cuestiones en la presentación de sus trabajos que de repente se olvidan, ¿verdad? Y que son muy importantes y que a veces, aunque no están colocadas en las rúbricas,
son siempre elementos que tenemos que revisar o que estar trabajando. De aquí a toda su formación en la prepa. Entonces, bueno, pues esta es nuestra primera sesión. Vamos a hacer esta bienvenida. Les voy a platicar cuál es el propósito que tienen los dos trabajos de esta semana. ¿Qué es lo que nosotros estamos esperando que ustedes aprendan junto con los temas? Y bueno, pues vamos a plantear una parte de dudas, si es que la tienen de manera específica sobre la entrega de los trabajos y con eso, bueno, pues concluiremos. Vamos a hacer una dinámica en una herramienta que es gratuita. Esta herramienta que es gratuita se llama Mentimeter. No sé si ustedes ya la conozcan o no la conozcan. Les voy a compartir en el chat la liga para que puedan participar y agreguen sus aportaciones. Entonces, bueno, pues me gustaría, ¿verdad?, escuchar primero, como dicen las damas, a Valeria. Hola Valeria, ¿cómo estás? Me gustaría preguntarte cómo te has sentido estudiando aquí en la prepa en línea. ¿Cómo lo has vivido? ¿Qué cosas se te han dificultado? ¿Qué cosas se te han hecho muy fáciles? No sé si puedas abrir tu micrófono y platicarnos. No te estoy escuchando, Valeria. A lo mejor checa por ahí que tu micrófono, ¿verdad?, esté funcionando. Ustedes sí me están escuchando, ¿verdad? Si en dado caso, bueno, ahorita no sirve como tal tu micrófono, ¿sabes qué podemos hacer, vale? Puedes aquí anotarme en el chat esa parte de experiencia que tienes respecto, pues, a lo que has vivido hasta ahorita. Llevas 2 módulos y, pues, me gustaría saber cuál ha sido tu experiencia. Ay, gracias, Valeria. Buenas tardes. Gracias. Qué amable. Okey. Vamos a ir esperando para que nos platiques un poquito de esa experiencia. Cuando le suceda esa cuestión de su micrófono, chicos, pueden salir y volver a ingresar, no hay ningún problema. A lo mejor por ahí hay algo, ¿verdad?, que no conectó bien en la compu, puede ser esa situación. Muchas gracias, Valeria. Hasta ahorita nos comparte Valeria que su experiencia ha sido muy buena. Me da mucho gusto, Valeria. ¿Y hay alguna cosa que se te dificulte o que sientas que ha sido difícil hasta este momento? Me ha gustado mucho el método de estudio. Sí, fíjate que sí que hay como esa oportunidad de organizarnos en nuestros tiempos, ¿no?, en nuestros propios espacios. Lo que sí, bueno, pues es que tenemos que tratar de ser muy organizados y no dejar de participar en todas las actividades, ¿verdad? Eso es muy importante. Por ahí, de hecho, bueno, pues la recomendación siempre es que estén atentos a toda la información que hay dentro de la plataforma, porque eso siempre les va a estar ayudando. Mil gracias, Valeria. Te agradezco muchísimo que nos hayas compartido tu experiencia. ¿Y qué les parece si escuchamos, verdad? A José, aquí dice Valeria, no me ha parecido muy difícil, hay cosas que cuando no entiendo del todo, busco en el navegador o en los recursos de la semana. Así es, Valeria. Yo creo que esa es una excelente estrategia para estudiar, es no quedarnos con la duda y buscar. Y muchas veces, ¿verdad?, también podemos acudir a los propios compañeros que participan en el foro y podemos plantear también dudas y a lo mejor alguno ya avanzó, ya sabe cómo hacer la actividad y eso también nos puede ayudar. Recuerden que es como si estuviéramos, ¿verdad?, en una escuela y pues acudimos a un compañero o al profesor para preguntar sobre aquellas cosas que nos quedan duda o que a lo mejor ellos ya resolvieron
y nos pueden pasar un tip. Muy bien. Muchas gracias, Valeria. Y vamos a escuchar a José. Adelante, José, ¿cómo estás? Buenas tardes. Platícanos de tu experiencia aquí en la prepa. Bueno, en primera no me llamo José. Ya te vi. ¿Cómo te llamas, hermosa? Me llamo Daniela Guadalupe, tengo 16 años. Ay, muy bien, gracias, Daniela. A ver, lo que pasa es que como aquí aparece quizás el Mm, nombre, ¿no? De la persona, es de mi entonces, papá. perfecto, Dani. Bueno, ya sé que andas por aquí cuando aparezca ese nombre. Muchas gracias, Dani, por prender tu cámara. Me da mucho gusto conocerte, ¿verdad? Es como si estuviéramos en la clase. Y platícanos, ¿cómo se te ha hecho esta experiencia, Dani, hasta este momento? ¿Qué cosas te han hecho fáciles? ¿Qué cosas se te han hecho difíciles? Pues mm, al principio pues se me hacía difícil en contestar las preguntas, en ¿No? resolverlas y todo eso, pero ya poquito a poquito pues le fui entendiendo porque le iba leyendo la guía, lo que nos mandaban. Y a veces, si no le entendía algo, pues lo volví a repetir, o sea, repetía la misma palabra o no sé, pero no se me ha dificultado luego en otras cosas. Perfecto. Fíjate que, Dani, nos acabas de compartir una super estrategia. Es algo muy importante, como dices, a veces el hecho de las preguntas, ¿no? La misma estructura de las preguntas nos da la forma en la cual tenemos que responder y nos da como la pista. Entonces, eso es como una estrategia que nos puede ayudar, como hasta ahorita tú lo mencionas, a resolver una actividad o un trabajo. Y estás totalmente correcto. Esto, por ejemplo, que tú nos estás compartiendo, pues para otros compañeros puede ser de gran ayuda, porque a veces, pues de repente como que nos sentimos perdidos, pero, ¿verdad? Esto que tú haces es muy importante. Mil gracias, Dani. Pues, ¿qué les parece, chicas, si empezamos, avanzamos y ahorita volvemos a platicar o a comentar, a abrir los micrófonos? La idea, pues, es que estemos participando y que ustedes, pues, vayan planteando alguna cuestión relacionada con los trabajos de esta semana. Entonces, bueno, pues, muchas gracias, Dani. Y les voy a presentar cuál es el propósito o la razón, ¿verdad?, de los dos trabajos que vamos a presentar esta semana. El primero es el trabajo A1, se llama Un hecho histórico. Y la intención de este trabajo es que ustedes identifiquen las formas en las que un mismo suceso puede representar mediante el análisis de diferentes textos lo que abordan. Pero lo más importante es que ustedes aprendan a expresar su postura. ¿Qué es nuestra postura? Bueno, pues es nuestra opinión, pero la opinión, ¿verdad? No es nada más algo que se me ocurra. Cuando hacemos nosotros trabajos académicos como estos, nuestra opinión tiene que estar relacionada con la información que leímos o con los recursos que están ahí en la plataforma. Y entonces podríamos poner como ejemplo, ¿no? Podríamos decir, bueno, pues lo que yo sé al respecto de la reforma agraria, pues es que no conozco ninguna información, pero ahora que revisé este texto, este documento, ya sé qué significa la reforma agraria. ¿Y qué les platico? Que este primer trabajo precisamente habla sobre un hecho histórico, sobre la reforma agraria. Y lo que van a tener que hacer es revisar dos documentos que platican de forma distinta lo que ocurrió en esa época. La reforma agraria, muchachas, tiene que ver con una parte de nuestra historia de México. Y en este momento histórico lo que ocurrió es que muchas personas que tenían sus tierras las perdieron porque, ¿verdad?, hubo ajustes respecto a las leyes. Y estas personas, pues que trabajaban las tierras,
se quedaron sin nada. Entonces, ustedes en estos dos documentos que van a revisar, van a encontrar un documento que tiene características muy diferentes al otro documento. Y si recuerdan, en el módulo 2, ustedes revisaron documentos que tenían características de diferente forma. Por ejemplo, ¿no? Hablábamos de textos literarios. Y acuérdense que cuando hablamos de textos literarios estamos refiriéndonos a documentos que nos narran una historia muy bonita y es como si fuera un cuento. Y después, acuérdense que revisaron algunos textos que eran periodísticos. Y si ustedes revisan, por ejemplo, algún periódico, pues van a encontrar que en un documento periodístico la información es como muy descriptiva, ¿sí? Te va diciendo las cosas como muy puntuales, muy específicas, a diferencia de las historias. Y así, ustedes leyeron textos científicos, leyeron textos, ¿qué otro texto por ahí revisaron? Dijimos literarios, dijimos textos científicos, textos relacionados con noticias y así estuvieron leyendo varios textos. Entonces, aquí lo más importante de esto, dentro de este trabajo, es que ustedes digan, voy a sacar los apuntes o la información que guardé del módulo 2 y van a tener que identificar a qué tipo de texto es el que se refieren las dos lecturas. Yo ya les di una pista por ahí de estos textos. Miren, vamos a entrar a revisar un poquito, ¿sí? ¿Qué es lo que dice precisamente la actividad? Y dice, ¿qué sabes sobre la reforma agraria? Y entonces en las indicaciones dice, lee con atención los textos. Número 1, la muerte tiene permiso. Y el segundo texto que tienen que leer se llama la política agraria, ¿sí? Y entonces, aquí lo que les dicen es que tienen que leerlos, comprenderlos, y les sugieren que utilicen técnicas de estudio como la lectura de los títulos, de los subtítulos, que hagan una lectura rápida y una lectura más detenida. Skimming y scanning significa, ¿verdad?, lectura rápida, y el scanning significa lectura detenida. Y que formulemos preguntas para que podamos resolver el cuadrito que viene adelante, que es una tabla. Mucho ojo, ¿verdad? Porque aquí dice, recupera la información relevante de ambas lecturas. Lo que yo les sugiero es que si trabajan sus documentos en la computadora, pueden subrayar, utilizar la herramienta de Word, ¿verdad? Para ir sombreando las ideas principales de un color y las ideas secundarias de otro color, si lo trabajan en la computadora. Ya no se usa mucho que hagamos impresiones porque pues gastamos, ¿no? Entonces, bueno, pues la idea, ¿verdad?, es que hagamos este ejercicio. Ya que ustedes hayan leído estos dos textos, chicas, lo que vamos a hacer en nuestro documento, ¿verdad?, de Word, es primero poner una portada, una sugerencia, chicas. Siempre, en todos los trabajos, aunque sean documentos que bajen y que ya tengan una estructura, agreguen una portada. Es parte de la presentación que siempre debe de existir en todos sus trabajos. Entonces, pongan una portada bonita y ahí van a anotar su nombre, el nombre de la actividad y si quieren, pues la fecha, pueden poner una imagen bonita y listo, ya tienen su portada. En la segunda hoja, lo que van a hacer es colocar esta tabla, ¿sí? Y vamos a utilizar parte de la herramienta de Word para elaborar tablas. Entonces, ¿qué nos dice esta tabla en la primera parte? Pues nos dice, ¿verdad?, que necesitamos colocar el nombre del autor de cada uno de estos textos. También vamos a colocar la fecha en la que se escribió
Y después viene otro punto que era el que yo les decía, que habla sobre el tipo de texto, ¿sí?, que estamos leyendo. Entonces, déjenme regreso porque creo que ahí no está. Aquí está. Tipo de texto. Entonces, aquí lo que van a colocar es si es un texto literario, científico, histórico, qué tipo de texto es. En la plataforma viene así como un recordatorio general de los tipos de texto. Regularmente, los mismos títulos de los documentos que nosotros revisamos, pues nos dan una idea más o menos de qué se pueden tratar estos documentos. Por ejemplo, aquí dice la muerte tiene permiso, pues es como algo, pues no sé, a mí se me imagina como de una historia. Y aquí en el otro texto dice la política agraria. Entonces ha de ser, ¿verdad?, como de un informe donde nos digan, pues, qué pasó en aquellos tiempos respecto a la política. Y esto, ¿verdad?, lo vamos a vincular con esas disciplinas que tienen las ciencias sociales, ¿sí? La política, pues, es una de las disciplinas de las ciencias sociales y si nosotros revisáramos este texto, pues vamos a ver que nos platican de las costumbres y de todos los eventos o situaciones que ocurrieron en ese ¿Me tiempo. permite tantito? Sí, Es que Dani, me entró. Gracias. no te preocupes, no te preocupes. Y bueno, pues no te preocupes, Dani. Y luego vamos a ver que viene otro apartado donde dice mensaje que quiere transmitir el autor. Y entonces aquí, ¿cómo le hago para saber cuál es el mensaje? Regularmente los mensajes o aquello que nos quieren decir los autores vienen al inicio del documento. ¿Sí? Nos dicen, este documento va a tratar sobre la historia o va a tratar sobre las situaciones que vivieron las personas en ese momento y les voy a presentar datos, gráficas. Entonces, ¿cómo podemos transformar esa información? Pues podemos decir que el autor nos quiere narrar, ¿sí?, o contar lo que sucedía en esa época y a lo mejor en este caso, pues nos quieren compartir datos, ¿verdad?, al respecto de las normas, de las leyes que había en esa época y por qué la gente perdió sus tierras. Entonces, seguimos con la tabla y vamos a encontrarnos que viene otro apartado que dice público al que se dirige. ¿Cómo saber cuál es el público que puede leer esa información? ¿Ustedes creen, por ejemplo, que un niñito de 7, 8 años entiende esa información? No, ¿verdad? Entonces, ni de uno ni de otro texto. Podríamos decir que el público al que se dirige ese documento o ese texto, pues son personas que tienen, ¿verdad?, ya cierta edad como ustedes, que son de jóvenes a adultos mayores. O le podemos poner todo público en general. También es válido que le pongamos así. Cuando encontramos documentos que son como muy especializados, ¿no? Por ejemplo, que nos hablan de medicina o cosas así, pues están dirigidos a doctores, a profesionistas que entienden las palabras, ¿verdad?, que son complicadas, que solamente ellos conocen y eso hace gran diferencia. Regularmente los textos literarios, los informes, los artículos que tienen un lenguaje sencillo, pues todo el mundo lo puede leer o lo puede revisar. Podemos poner edades y pues tendremos que ponernos a pensar, bueno, sí, para ellos sí es, o sea, sí lo podría entender esa persona. Luego viene otro apartado donde dice contexto, momento en que se escribió. Cuando nosotros conocemos al respecto del contexto, podemos, aquí hay un tip, revisar una sugerencia, si ustedes gustan, es buscar en Google y poner el nombre del autor y buscar y decir fecha o época del autor.
Y entonces nos va a salir información de cuándo nació ese personaje, cuándo escribió, y podemos mencionar, ¿verdad?, que pues ese documento se elaboró en, no sé, vamos a pensar en el año de 1950, ¿sí? Y entonces aquí la pregunta sería, bueno, en ese año, ¿qué pasó? En los 50 en México, ¿qué sucedió? Ah, bueno, pues igual me puedo meter a internet y buscar qué sucedió en México en 1950. Y entonces con eso podemos nosotros contestar aquí esa información. No es necesario que pongan todo, con que pongan 2 o 3 cosas que refieran a esa época es correcto. Y luego aquí dice gráficas, tablas o apoyos. Aquí lo que tenemos que anotar es si sí o si no están referidas o presentes en el documento. Podemos señalar no hay gráficas ni tablas o sí hay gráficas y tablas. Después, si se acuerdan, la recomendación que les hice fue que íbamos a sombrear o a subrayar las ideas principales. Aquí la sugerencia es que ustedes pongan 1 o 2, nada más de cada texto. Las ideas secundarias, igual 1 o 2 de cada texto. Y que ustedes identifiquen, ¿verdad?, quiénes, si en el caso del texto literario, pues hubo algún actor específicamente, que pueden ser los campesinos, que puede ser a lo mejor la esposa del campesino, de las personas que estuvieron en ese evento, y en el otro texto pues nos podemos encontrar que como es un informe sobre las leyes y las normas, pues no hay actores, ¿sí? No hay como tal ningún autor. Y después aquí dice acciones que se describen. ¿Qué es lo que hicieron esos personajes y qué es lo que hizo esta persona para hablarnos de las leyes de esa época? Ah, bueno, pues busco información, elaboro tablas, gráficas, en este caso los actores, bueno, pues pueden comentar que se levantaron en armas y que pelearon, etcétera. Luego viene otro punto que dice postura del autor frente al suceso del que habla el texto. Y la postura del autor la vamos a encontrar al final siempre, siempre, siempre de todos los documentos que nosotros leamos. Y es así como la conclusión, el final de lo que ocurrió en ese momento de la narración. En el caso de libros o en el caso de las narraciones, en el prólogo o en la primera parte del documento vamos a encontrar que ahí viene, ¿sí?, la postura y va a decir, bueno, pues este libro lo escribí para platicarles acerca de la historia de la reforma agraria y criticar, ¿sí? O este documento lo escribí para informar sobre las normas y las leyes, pero no estoy de acuerdo. Entonces, ese punto es súper importante, viene casi al final o al inicio también, y nos dice qué es lo que piensa el autor, si estuvo de acuerdo o no estuvo de acuerdo con la situación. Y al final vamos a colocar la opinión sobre el texto y la opinión que tenemos sobre la reforma agraria. Si se acuerdan, pues al principio igual y no sabíamos nada, ¿verdad? Y es muy válido que coloquemos y anotemos que no sabíamos nada sobre ese tema. Chicas, ¿hasta aquí hay alguna duda o algún comentario? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ok, perfecto. Y después viene un punto número 5 que dice, ¿qué información desconocías respecto a la reforma agraria y conociste con la lectura de esos textos? Entonces, bueno, pues ahí es libre lo que ustedes quieran anotar al respecto de las cosas que no sabían y las cosas que aprendieron. Y después viene la parte un poco más complicada, que es redacta una reseña comparativa donde identifiques semejanzas y diferencias de ambos textos.
Entonces, la sugerencia, chicas, que yo les hago para elaborar su reseña crítica es que en Word primero hagan una anotación, ¿verdad? Donde diga el nombre del primer texto, ¿no? La muerte, no sé qué. Entonces van a poner, en la muerte tal, encontramos estas características. En el otro documento, estas otras características. Hacer como pequeños resúmenes de las ideas principales y secundarias. Ya que hicieron eso, van a colocar otro punto que diga, se parecen, y entonces pueden decir, pues se parecen en que pues abordan el mismo tema, en que hablan a lo mejor de la situación que vivieron las personas en esa época. Y se diferencian en que una, bueno, pues es una narración, un evento que ocurrió hace muchos años, y la otra nos habla de las normas. Entonces, bueno, pues en eso se diferencia. Eso es una reseña comparativa. Cuando nosotros ponemos en qué se parece y en qué se diferencia un documento. Esta parte que está aquí, que dice en un documento, bueno, pues son como los puntos para recordar de lo que hay que hacer, ¿sí? La primera pregunta, dar respuesta, resolver nuestro cuadro comparativo, la segunda pregunta y su respuesta, y elaborar la reseña comparativa. Ese es el trabajo, ¿verdad?, que hay que entregar para esta semana. Vamos a dividir nuestras sesiones para que sea más sencillo, más fácil, y vamos a ir revisando una por una para que no haya tanta información en el mismo día. Y si así ustedes lo necesitaran y me dijeran, maestra, es que yo ya me adelanté y quiero saber acerca del segundo trabajo. Entonces revisamos esa información. Lo importante es que ustedes, bueno, pues puedan ir o revisar toda esta parte. Entonces, rápido ya nada más para cerrar, ¿qué les parece si hacemos una pequeña dinámica? Esta dinámica es en Mentimeter y es una aplicación gratuita. No necesitamos gastar. Entonces, déjenme, les voy a compartir en donde se encuentra este espacio para que ustedes, ¿verdad?, lo conozcan. No importa ahorita si nos da tiempo, pero lo que me gustaría sí es que la conozcan. Esta es la plataforma de Mentimeter, ¿sí? Entonces les voy a compartir a través del chat la liga para que ustedes puedan ingresar. Luego mi internet es un poquito lento, chicas. Entonces déjenme, copio la liga para que ustedes puedan ingresar. No les va a aparecer como a mí, a ustedes les va a aparecer, ¿sí?, como preguntas. Les estoy copiando la liga y también les voy a copiar el código porque les pide un código. Entonces déjenme, se los copio. Y si tienen la posibilidad, ¿sí?, copien en su navegador esa liga, péguenla y les va a pedir el código. Entonces les va a preguntar, ¿qué es una reseña crítica? Y van a anotar pues esas ideas. ¿Qué es lo que va a pasar cuando ustedes anoten sus ideas? Pues acá, por ejemplo, en esta parte, ¿verdad? Es como si se formara una nubecita y ahí va a ir apareciendo lo que ustedes, ¿verdad?, saben sobre lo que es una reseña crítica. En este caso, nosotros no platicamos de una reseña crítica, platicamos de una reseña comparativa y es el trabajo que van a realizar para esta semana. Pero lo más importante es que ustedes aprendan a diferenciar entre una y otra, que entonces será una reseña crítica. Ya dijimos que una reseña comparativa sirve para encontrar en qué se parecen y en qué se diferencian los documentos. Pero ustedes, ¿a qué les suena una reseña crítica? ¿Qué creen que sea o para qué servirá? ¿Han escuchado acerca de ellas? ¿Las han visto?
Les voy a dar algunas pistas. Una reseña crítica, por ejemplo, la encontramos cuando revisamos, ¿verdad?, la información o la sinopsis de las películas o de las obras de teatro. Hay personas que se dedican a hacer reseñas críticas o cuando escuchamos inclusive, ¿verdad? Ahí los chismes en la televisión y empiezan a decir, fíjate que tal y tal y tal y no, pues entonces yo te recomiendo que hagas esto y lo que están haciendo estas personas es criticar acerca de 2 cuestiones o incluso más. Si ustedes han escuchado o han observado cuando han ido al cine, pues a veces, ¿verdad? Identificamos que nos dicen, oye, pues hola, ¿cómo están? Buenas tardes, o el día de hoy les sugerimos ver la película, ¿no? De tal porque está buenísima, tiene muchos efectos y a lo mejor hacen una comparación y dicen, no, no está tan buena la de Spider-Man, está mejor la otra película del multiuniverso. Eso es una reseña crítica, es cuando, además de comparar, lo que hacemos es opinar sobre cuál es mejor de las 2, de las 3 o de las 4 opciones que tenemos. Y esta reseña crítica, muchachas, la vamos a utilizar o la vamos a elaborar más adelante. Ya después les daré un ejercicio al respecto. Pues no sé si tengan alguna duda, me voy a regresar aquí a la presentación. Les digo, si no tuvieron oportunidad como tal de ingresar, ya nada más para terminar, ¿verdad? Como conclusión, pues lo más importante de esta semana es que un suceso puede representarse mediante el análisis de varios textos. Y nosotros lo que podemos hacer es tener una postura respecto a esos documentos y decir, sí me gustó, no me gustó, pero no nada más quedarnos en eso, sino decir por qué sí nos gustó y por qué no nos gustó, ¿sí? Entonces, lo que van a aprender esta semana se refiere a esa parte, a que van a tener oportunidad de revisar documentos, de compararlos y además de anotar qué es lo que piensan ustedes al respecto. Chicas, ¿alguna duda, algo que por ahí quieran comentar? ¿Todo bien? Bueno, Yo tenía mande. una duda. Sí, Dani, adelante. Bueno, me perdí en la parte de la tabla. Sí. Ajá. En la parte, ¿qué parte de qué, en qué punto, Dani? Bueno, a ver, no, era en esa. Ajá. En esta de autor, la fecha que se escribió, tipo de texto, ¿esa la podemos investigar en Google o la tenemos que leer por aquí